La ciudad escondida, con Clara Tahoces. Hola amigos de la ciudad escondida, bienvenidos a un vídeo más que me habéis pedido mucho, porque en esta ocasión vamos a hablar de la parálisis del sueño y de cómo esta parálisis del sueño puede hacernos confundir con fenómenos extraordinarios, fenómenos paranormales, como queráis llamarlo. Vamos a ello. Muchos la habréis padecido y ya sabéis de qué estamos hablando, pero para quienes no hayáis experimentado nunca la parálisis del sueño, podríamos definirla como una incapacidad para moverse o realizar algún tipo de acción, como hablar, durante el estado que transita entre el sueño y la vigilia. Es decir, que nosotros estamos despiertos, somos conscientes de todo, pero no podemos movernos o hablar. La parálisis del sueño está clasificada dentro de los trastornos del sueño, dentro de las parapsomnias, y es un trastorno bastante frecuente, ya que lo padece al menos una vez en la vida entre un 50 y un 60% de las personas. Muchas veces no lo vuelven a padecer, otras, en cambio, se les repite de manera más frecuente y hay quienes las tienen de manera recurrente. En estos casos extremos habría que consultar con un especialista para que le realizara un estudio del sueño y así comprobar si este trastorno del sueño no va asociado a algún tipo de enfermedad, como por ejemplo la narcolepsia. La parálisis del sueño se puede producir en dos momentos clave. Uno es justo en el momento del duermevela, es decir, en el momento en el que nos estamos quedando dormidos, y ahí recibe el nombre de hipnagógica, y otro es el momento en el que nos despertamos, justo al despertar, y ahí sería hipnopómpica. Afortunadamente, la duración de la parálisis del sueño suele ser corta, entre 3 y 5 minutos según los estudios. Lo que pasa es que quien la padece se le hace muy largo, ya que pueden notarse como si fueran horas. Realmente es el poco tiempo que transcurre y sin embargo se nos hace muy largo, y esto es porque suele cursar con angustia, con ansiedad, con miedo, con temor. Es decir, se pasa bastante mal, sobre todo la primera vez que se tiene una parálisis del sueño. Sin embargo, no hay que preocuparse, la parálisis del sueño no es un trastorno que nos cueste la vida, ni mucho menos, ni tiene peligro para nosotros. A veces cursa con la sensación de ahogo, de asfixia, como si tuviéramos un peso encima o como si alguien nos estuviera asfixiando, pero la realidad es que los músculos respiratorios continúan funcionando perfectamente y es cuestión de relajarse para poder evitarla. ¿Cuáles son las causas de la parálisis del sueño? Bueno, como hemos dicho, se trata de una incapacidad para movernos o hablar durante el estado que comprende el sueño y la vigilia. Entonces, teniendo en cuenta esto, las personas que pueden padecerla, las causas más frecuentes suelen ser, por un lado, la privación de sueño, es decir, no dormir, a lo mejor estar acumulando horas de falta de sueño y de repente pegarse una siesta enorme, ¿no? Eso puede favorecer la aparición de la parálisis del sueño. También puede aparecer la parálisis del sueño cuando nosotros tenemos horarios irregulares, por ejemplo, los turnos que son nocturnos y que de repente pues tenemos un día que trabajar por la noche, al día siguiente entramos de mañana, etcétera. Este tipo de situaciones pueden provocar una parálisis del sueño. Otro de los factores que provoca la parálisis del sueño se ha comprobado que es la postura en la que dormimos, concretamente dormir boca arriba en lugar de hacerlo de lado. Si queréis evitarla y tenéis problemas con la parálisis del sueño, deberéis dormir de lado. Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que puede afectar a algunos de vosotros. A veces me escriben y me comentan que tienen episodios que ellos no califican de parálisis del sueño, sino que piensan que es algún fenómeno de tipo paranormal, alguna cosa que sucede externa a ellos y que les genera gran ansiedad, y que desde la antigüedad, por ejemplo, cuando sucedía la parálisis del sueño, se tendía a pensar que podían ser visitas de íncubos y súcubos, es decir, de entidades demoníacas. Esto sabemos hoy que no es así, pero en la antigüedad se creía que era así. También hay personas que creen porque estas parálisis cursan con alucinaciones, como vamos a ver, que hay veces hay apariciones de espectros en el dormitorio o de fantasmas que se acercan a la cama. Esto también puede venir asociado con la parálisis del sueño. Por otra parte, hay gente que piensa que es abducida durante la noche cuando está durmiendo, es decir, que entidades de tipo extraterrestre se introducen en la habitación para absorber de alguna forma esa persona y abducirla, lo que se llaman comúnmente los visitantes de dormitorio, pero esto también tiene que ver con las parálisis del sueño.
Es frecuente también que la gente confunda los viajes astrales con parálisis del sueño. Es decir, en algunos de estos episodios las personas dicen que intentan ir a la habitación de alguien o intentan encender la luz sin éxito o incluso caminar por la habitación, pero en realidad no se están moviendo de la cama, no se produce ningún tipo de viaje astral. Y como no, también los vampiros aparecen en este tipo de situaciones, porque hay quien piensa y quien padece como que si alguien le quisiera succionar el alma, la sangre, y que después de un episodio de parálisis del sueño se sienten altamente agotados, y que esto supuestamente sería por parte de vampiros, pero claro, la realidad es que esto también tiene que ver con la parálisis del sueño. El problema es que estas parálisis del sueño suelen cursar con gran angustia, ansiedad, temor y muchas veces se asocian a lo paranormal. De verdad que recibo muchísimos correos en este sentido y yo quería aprovechar este vídeo para tranquilizaros y deciros que muchas de estas experiencias que me mandáis tienen explicación y que una vez que se conoce y se sabe, no es que se puedan evitar del todo las parálisis del sueño, pero se pueden evitar en gran medida. Este tipo de confusiones vienen dadas porque durante las parálisis del sueño pueden aparecer lo que se llaman alucinaciones hipnagógicas, que son normales dentro de este trastorno, pero que causan muchísima ansiedad y mucha angustia. Y son alucinaciones de tres tipos: visuales, táctiles y auditivas. Vamos a definirlas una a una. Las alucinaciones hipnagógicas visuales tienen que ver con sensaciones, ya sea de presencias, de que alguien nos está observando con intenciones malignas. Se pueden llegar a ver rostros, luces, destellos, se puede también interpretar alguna cosa que haya en la habitación, como una cortina, como si alguien estuviera escondido detrás de ella. Es decir, suelen ser bastante inquietantes. También tenemos las alucinaciones hipnagógicas auditivas. En este caso, se incorporan sonidos del exterior o se generan en el propio cerebro sonidos que parecen reales, como por ejemplo zumbidos, silbidos, sirenas, se puede incorporar timbres. También nos puede suceder que escuchemos voces que nos llaman por nuestro nombre o que no nos llaman por nuestro nombre, pero que nos dicen algo extraño que no comprendemos y que nos asusta. Y por último tenemos las alucinaciones hipnagógicas visuales, que tienen que ver, por ejemplo, con sensaciones de que el colchón se hunde, o ese famoso caso que es muy repetido en la literatura de este tipo de fenomenología, que tiene que ver con el peso de que alguien se sienta en nuestra cama, o alguien nos destapa, o alguien nos agarra por los pies o incluso por el cuello, o alguien se tumba encima de nosotros y nos impide respirar, o eso pensamos, que estamos respirando con dificultad y que nos vamos a ahogar. Pero ya os digo que no existe peligro en ninguno de los casos, ya que esto es una cosa transitoria y los músculos respiratorios continúan funcionando a la perfección. Os estaréis preguntando qué se puede hacer para evitar las parálisis del sueño, y sí que se puede hacer algo. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer es regularizar nuestros horarios de sueño, es decir, tener una higiene de sueño adecuada, las horas necesarias y en periodos regulares. No vale o no sirve en este caso, por ejemplo, la gente que se queda sin dormir durante mucho tiempo porque tiene un examen y además el factor del estrés también favorece la parálisis del sueño, y de repente recuperarlo, intentar recuperar ese sueño perdido durmiendo muchas horas después. Esto puede hacer que aparezca la parálisis del sueño. Es importante informar a las personas que la padecen exactamente de qué es lo que están padeciendo, para que puedan tranquilizarse y evitar así pensar que es algo de corte paranormal o que nos estamos asfixiando, que también se puede dar el caso. Si ya nos ha dado la parálisis del sueño, es decir, estamos en esa situación, lo que hay que hacer es mantener la calma e intentar relajarse, porque esto es un episodio transitorio y va a durar muy poco tiempo. En el momento en el que nos relajamos y nos tranquilizamos, lentamente nuestro cuerpo se relaja también y podemos empezar a mover los músculos y podemos despertarnos. Y una vez que nos ha dado el episodio, es decir, después, lo que hay que hacer es levantarse de la cama, levantarse y estar un tiempo levantados, por lo menos 10 minutos, para evitar que si nos volvemos a meter en la cama inmediatamente podamos caer otra vez en la parálisis del sueño. Esto se evitará si nos levantamos, caminamos un poco por la habitación o por la casa y nos acostamos un tiempo después. Y a continuación me gustaría leeros un par de experiencias que me han llegado de una persona que me escribió y me contó un problema que tenía su hijo con las parálisis del sueño. Es cierto que estos dos episodios son a la misma persona y vamos a ir analizándolos poco a poco porque son de libro, es decir, tienen unas características muy similares a las que podéis experimentar vosotros y así reconocer estos síntomas que aparecen con la parálisis del sueño.
Me cuenta que esto le ha ocurrido a su hijo junior de 16 años y que ha tenido 2 episodios durante el mes de enero. Dice, la primera vez que le pasó, me cuenta el chico a su madre, que llevaba un tiempo durmiendo pero sin ser profundo y se despertó de repente y vio como unas luces rojas, esto serían alucinaciones visuales, en la esquina de la habitación, en la que él no podía girar la cabeza ya que tenía el cuello muy rígido y tenía paralizado el cuerpo. Aquí vemos ya la parálisis del cuerpo. Y veía como una cara, esto es otra alucinación visual, o eso le parecía, de color rojo muy brillante que se parecía, dice, a la mía, y que se movía como que le estaba hablando pero no lo entendía. Lo que sí me dice es que la sensación de miedo y angustia, como os digo antes, esto genera muchísima ansiedad, que tuvo no la puede explicar con palabras. Me sigue diciendo que le daba la sensación de que se lo querían llevar o como aspirar el alma. Lo que os he hablado antes de percepciones que pueden parecer de tipo paranormal, en este caso como si alguien le aspirara al alma, un vampiro, un ser, una entidad maligna, etc. Eso es su sensación. Al cabo de unos 5 minutos más o menos se calmó todo y se pudo mover y se sentó en la cama con sensación de fatiga, porque me dice que fue como una batalla psicológica, que le dio la impresión de haber ganado porque lo tuvo que luchar con su mente, porque es algo que no puede explicar. Bueno, esta sería la primera experiencia que yo creo que ha quedado muy clara. Evidentemente que se trata de una parálisis del sueño con alucinaciones visuales, parálisis del cuerpo, la constante de la angustia y el miedo y la sensación de que hay algo maligno o que se quiere llevar nuestra alma, que serían las experiencias de corte paranormal. Pero es que este chico tuvo una segunda hace muy poco y nos la vamos a contar ahora. La segunda vez fue al principio de empezar a dormirse, es decir, estaríamos dentro de las parálisis hipnagógicas que hemos explicado antes, pero esta vez con luces blancas, alucinaciones visuales también, en este caso con luces blancas, y dice que es la misma sensación de no poder moverse y como que le intentaban sacar algo de su cuerpo, como si fueran a llevarse su espíritu. De nuevo, una experiencia que parece de corte paranormal, pero no lo es, o algo así, pero que su cuerpo se quedaba ahí, pero sin ver a nadie. En ese momento vio como un foco brillante de luz blanca, una alucinación visual, y pensó que se lo iban a llevar mentalmente porque no podía ni hablar ni mover nada de su cuerpo, es decir, la parálisis del cuerpo, lo que decimos. Estamos despiertos, pero no podemos movernos. Me dice textualmente que estaba muy rayado. En un determinado momento de esa parálisis me dice que vino a nuestra habitación para pedirnos ayuda e intentar abrir la puerta. Esto sería dentro de la categoría de lo que parece que se inicia un viaje astral, pero no es un viaje astral, ya que se despertó, es decir, estaba en la cama, no estaba realmente en la habitación de los padres, o salió de ese trance en el que estaba y se levantó muy nervioso y taquicárdico, es decir, esas sensaciones de miedo, de angustia, de ansiedad que nos generan taquicardias. Es que realmente son muy angustiosas las parálisis para quien las padece. Porque es consciente de lo que ha hecho. Para él fue muy real, pero no lo fue. Ya la madre está apuntando pues, la posibilidad de que realmente se trata de parálisis del sueño. Se nota sobre todo por el dolor de cuello que esto le provoca al estar tan rígido todo su cuerpo. Es decir, te levantas agotado y en este caso pues, se le cuesta incluso moverse bien. Son experiencias, Clara, que para mí son muy estresantes, que casi le da hasta miedo irse a la cama a dormir. Esto también es muy frecuente, cuando hay alguien que tiene este tipo de episodios muy seguidos, pues tiene miedo de acostarse por si acaso le vuelven a dar. Yo creo que con las indicaciones que hemos dado, explicando un poco lo que se puede hacer para evitar este tipo de situaciones, quizá esto le venga bien a este chico y a muchos de vosotros que me contáis relatos parecidos. Si os ha gustado el vídeo, por favor darle al like, compartirlo, suscribíos al canal. Aquí os dejo tanto en la descripción como aquí arriba la lista de sueños donde aparecen otros vídeos relacionados con la temática onírica por si queréis consultar alguno. Y bueno, daros las gracias por el seguimiento que hacéis a La Ciudad Escondida. Seguimos en la línea de estos vídeos que bueno, me estáis pidiendo mucho y que son temas que creo que nos afectan a muchos de nosotros. Yo misma he tenido parálisis del sueño, así que creo que sé de lo que estoy hablando y bueno, pues me gustaría transmitir calma y tranquilidad para estas personas que padecen estos trastornos, que son completamente normales a no ser que se vuelvan recurrentes y muy frecuentes. Y en ese caso sí que conviene consultar con un especialista para que nos realice un estudio del sueño y nos pueda decir si realmente ese trastorno del sueño está asociado a algún tipo de enfermedad como la narcolepsia. Y dicho todo esto, me despido hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias, amigos.
Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida, en clarataoces.com.